Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con el segundo vídeo de física nuclear. Concretamente vamos a ver en este segundo vídeo la radiactividad, desintegraciones radiactivas. En este vídeo vamos a ver otra de las cosas que suelen caer en los exámenes, que son las leyes de Soddy, ¿vale? Esto lo suelen preguntar tanto los exámenes en vuestros institutos como las pruebas de la universidad. Luego es interesante que os enteréis bien. Y antes de comenzar, deciros que en este canal tenéis todo lo que necesitáis para aprobar vuestros exámenes de física y química en vuestro instituto y en las pruebas de acceso a la universidad. Por tanto, os recomendaría que os suscribierais y activarais la campanilla para que fuerais puntualmente informados. Bien, desintegraciones radioactivas, ¿vale? La radiactividad. ¿Por qué se produce la radioactividad? ¿Por qué un elemento químico, un núcleo de un elemento químico emite radioactividad? Pues lo tenéis aquí, ¿vale? Un núcleo emite radioactividad para alcanzar un estado energéticamente más favorable, ¿vale? Un estado de mínima energía. Un estado más estable, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que un núcleo emite radioactividad, porque está en unas condiciones de inestabilidad y para conseguir estar en unas condiciones más estables emite radioactividad. ¿De acuerdo? Este es un concepto importante. Un átomo es radioactivo porque es inestable. Emite radiación y pasa a un estado más estable. Punto clave. ¿Cómo sabemos cuándo un átomo, un núcleo en este caso, es más o menos estable? Hay muchas formas de saberlo, pero para nosotros lo que nos interesa es esto, ¿vale? Al aumentar el número másico, aumenta la inestabilidad de un núcleo, ¿vale? Con esto, aumenta cuando tienes más neutrones que protones, o sea, al aumentar A, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Cuando un núcleo tiene un número másico muy grande, es muy probable que sea inestable. Vamos a empezar viendo ahora la radiactividad natural. La radioactividad natural. Esta fue descubierta en 1896 por Becquerel y tiene la definición siguiente. Es el proceso por el cual los núcleos atómicos de determinadas sustancias emiten radiación de forma espontánea, pasando a un estado de menor energía o transformándose en núcleos de elementos diferentes. ¿Vale? Está muy relacionado con lo que acabamos de decir. Un átomo emite radioactividad porque es inestable. ¿Cómo se convierte en estable? Pues emitiendo radiación gamma, que ahora veremos lo que es, con lo cual el núcleo se queda siendo el mismo, pero con un estado de mínima energía o de menor energía, o emitiendo partículas alfa y beta, y de esa forma se convierte en otro átomo distinto, normalmente más ligero y por consiguiente más estable. Pero bueno, aquí tenéis la definición, que yo creo que se entiende bastante bien. Marie Curie, que consiguió, si no recuerdo mal, 2 premios Nobel, premio Nobel de Química, premio Nobel de Física, siendo mujer, algo increíble hace 100 años, más de 100 años, o sea, esta mujer tiene un mérito impresionante, y su marido, Pierre Curie, que si no recuerdo mal también obtuvo el premio Nobel, y la hija de ambos creo que también obtuvo el premio Nobel, o sea que no vea qué familia, ¿vale? Pues Marie y Pierre Curie identificaron 3 tipos de radiaciones. Me voy a quitar del medio que aquí estoy estorbando. Los rayos alfa, que no son otra cosa que partículas formadas por 2 protones y 2 neutrones, núcleos de helio, ¿vale? Pues esta radiación alfa es muy ionizante, eso significa que es capaz de arrancar electrones a la materia por la que va atravesando, ¿vale? Y tiene poco poder de penetración,
Poco poder de penetración porque son partículas grandes. Entonces con un papel fino puedo parar una radiación alfa. El problema más gordo de la radiación alfa es que entre dentro de tu organismo al respirar o al comer. Ya la tienes dentro, entonces una vez dentro ya no hay quien la pare, ¿vale? Pero acordaros, radiación alfa, núcleos de helio, partícula formada por 2 protones, 2 neutrones. Ionizantes, capaz de arrancar electrones cuando atraviesa la materia, y con poco poder de penetración. Rayos beta. Pues los rayos beta fundamentalmente son electrones y positrones, ya lo veremos más para adelante. Al ser partículas muchísimo más pequeñas, pues son mucho más penetrantes, entran más en la materia, pero prácticamente no son ionizantes, mucho menos, ¿vale? El mecanismo lo vamos a ver ahora del cómo se produce la radiación beta, ¿de acuerdo? Lo importante es simplemente que sepáis que la beta fundamentalmente son electrones y que es bastante menos penetrante que las anteriores, con una lámina de material no muy grueso, obviamente mucho más grueso que el papel fino para parar la alfa, pero no demasiado grueso, con una lámina de material de 1 centímetro paramos sin ningún problema la radiación la radiación beta. Y por último tenemos la radiación gamma. La radiación gamma son ondas electromagnéticas de máxima energía, ¿vale? Fijaros, tienen más energía que la radiación X, que la radiación X ya es muy energética. El poder penetrante de este tipo de radiación es enorme, ¿vale? Para parar este tipo de radiación gamma, necesitamos una pared de hormigón ya de un espesor de a lo mejor medio metro, no sabría decirte, pero es capaz de atravesar paredes muy gruesas, por consiguiente es peligrosa, ¿no? Porque es capaz de atravesar mucha materia y al penetrar en la materia, pues imaginaros lo que hace con los electrones de la materia, los vuelve locos, o sea, es una radiación muy peligrosa. Bien, pues importante, de esta parte, ¿qué es lo importante? Pues que sepáis por qué se produce la radiación, que acabamos de decir que es porque tenemos un núcleo inestable y quiere pasar a un estado más estable y lo hace emitiendo radiación. Y que sepáis distinguir los 3 tipos de radiación que existe. Alfa, que eran núcleos de helio, ionizantes y poco penetrantes. Beta, que son fundamentalmente electrones, son un poquito más penetrantes. Y la radiación gamma, que es radiación electromagnética, muy penetrante porque además tiene muchísima energía. Ahora vamos a ver las leyes del desplazamiento radiactivo. Estas son muy importantes porque esto suele caer en selectividad, ¿vale? Te pueden poner una pregunta en la que en la primera te digan que expliques los tipos de radiación que exista y la radiación natural, o sea, primera columna de esta presentación. Y en el apartado B, como ya sabéis, te ponen un problema. Pues el problema puede ser aplicar las leyes del desplazamiento radiactivo, que está súper tirado, ¿vale? ¿Para qué nos valen estas leyes? Pues para cuando un átomo emite radiación, poder conocer en qué se transforma. Si yo sé el átomo que tengo y emite una radiación alfa o una radiación beta, automáticamente sé en qué se va a transformar, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis mucho mejor. Nos permite conocer en qué se convierte un núclido al emitir radioactividad. Fueron descubiertas en 1913 por Soddy y Fajans y son las siguientes. Primera ley. Las leyes son muy tontas, ¿vale? Pero esto cae en selectividad. Luego, si esto lo controláis, no deberíais de tener ningún problema. Primera ley, que dice, cuando un núcleo emite una partícula alfa, se convierte en otro con una Z, un número atómico 2 unidades menor, y con un número másico 4 unidades menor. Fijaros, esto es de cajón. Si hemos dicho que la radiación alfa es un núcleo de helio con 2 protones y 2 neutrones, pues cuando un núclido emite una partícula alfa, pues el núclido resultante tendrá 2 protones menos y 2 neutrones menos. O sea, el número atómico 2 unidades más pequeñas y el número másico 4 unidades más pequeñas. Pero ahí tenéis, para que lo veáis bien, una ecuación que nos da la primera ley, ¿vale? Una ecuación que nos da la primera ley. Cuando un núcleo X con un número atómico y un número másico determinado se desintegra y pierde una partícula alfa, o sea, está emitiendo radiación alfa, se va a transformar en otro núcleo Y, ya es distinto, ¿vale? Otro núcleo Y.
no va a ser el mismo núcleo, va a ser otro, que va a tener un número másico 4 veces más pequeño, por eso es A menos 4, y un número atómico 2 veces más pequeño, por eso es Z menos 2. Resumiendo, se va a convertir en el átomo que en la tabla periódica está 2 lugares hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, muy importante que entendáis esto, porque es muy simple y cae en los exámenes. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Segunda ley de Soddy-Fajan. Cuando un núcleo emite una partícula alfa, se transforma en Cuando un núcleo emite una partícula beta, se transforma en otro núcleo con un número atómico una unidad mayor y con el mismo número másico. Un número atómico, una unidad mayor y con el mismo número másico. Aquí es importante que entendamos. Aquí tengo un núcleo con un número másico A y un número atómico Z. Si emite una partícula beta, se va a transformar obviamente en un núcleo distinto pero que va a tener un número atómico, una unidad mayor. Resumiendo, lo que esta ley me está diciendo es que se va a transformar en un átomo, en el átomo que está a la izquierda. ¿Vale? Si X está en un lugar en la tabla periódica determinado, cuando emite una partícula beta, se transforma en el átomo que tiene a la izquierda. Fijaros qué cosa más sencilla. Y insisto de nuevo, esto cae en los exámenes. Y por último, la tercera ley de Soddy te dice, cuando un núcleo emite radiación gamma, sigue siendo el mismo núcleo, pero en un estado de energía distinto. Ya hemos dicho anteriormente que la radiación gamma, la tengo aquí, es radiación electromagnética, que es muy penetrante, pero al núcleo que emite esta radiación se queda igual, no cambia, no se convierte en otro elemento químico distinto. Lo único que ocurre es que emite radiación gamma y por consiguiente pierde energía. El núcleo que emite esta radiación gamma pasa a un estado de energía distinto, menos energético. Entonces aquí tenéis, ¿vale? Cuando yo tengo un núcleo X en estado excitado, que se ha representado aquí con el asterisco, y emite radiación gamma, el mismo núcleo, porque no cambia, pasa a un estado no excitado, con menos energía. ¿De acuerdo? Bien, pues tremendamente importante. Las leyes de Soddy, la 1, la 2 y la 3 suelen caer en los exámenes. Luego es muy importante que esto lo entendáis, ¿de acuerdo? Y fijaros, es que realmente sería una pena que no os dierais cuenta de esto porque es que es muy fácil. Esto, si te cae en el examen, lo que te debe de dar es una alegría enorme, porque es que es muy fácil, ¿vale? Y ahora vamos a ver, vamos a detenernos en la desintegración beta, en esta, ¿vale? Desintegración beta. Vamos a ver. Realmente desintegración beta hay dos tipos, ¿de acuerdo? Esto era imposible de explicar hasta que no se descubrió esta partícula. Bueno, mejor esta. Este es el neutrino electrónico y esta es la antipartícula del neutrino electrónico, que es el antineutrino electrónico, ¿vale? Entonces, ¿cómo se produce la desintegración beta? Pues lo que ocurre es que un neutrón se va a transformar en un protón y en esta transformación va a aparecer un electrón y un antineutrino. Fijaros, un neutrón del núcleo se transforma en un protón que queda en el núcleo y de ahí sale un electrón, que este sí que sale disparado, y un neutrino electrónico, antineutrino, ¿vale? Con lo cual, como dijimos antes, la radiación beta prácticamente eran electrones, aquí tienen los electrones, pero estos electrones no tienen nada que ver con los electrones que están en la corteza. Estos electrones parten del núcleo, ¿de acuerdo? Y luego, otra posible forma de radiación beta, que se llama beta más, es cuando un protón se desintegra transformándose en un neutrón, un positrón, que un positrón es la antipartícula del electrón,
¿vale? Es como un electrón pero con carga positiva y un neutrino electrónico, ¿vale? Estos son los dos mecanismos de desintegración beta que existen en la naturaleza. El ejemplo que yo le suelo poner a mis alumnos es cuando alguien está malito y le tienen que hacer un PET. Un PET es una tomografía de emisión de positrones. Lo que están haciendo es que le inyectan en vena una disolución que contiene glucosa radioactiva que libera positrones, ¿vale? Y luego los detecta. Esto se le suele hacer a la gente que se sospecha que tiene un tumor maligno, ¿vale? Pero ahí hay una aplicación. El PET es una aplicación de la desintegración beta más. Bueno, pues resumiendo, de todo esto, ¿qué es lo que suele caer en los exámenes? Pues de todo esto, lo que suele caer en los exámenes es que expliquéis lo que son la radiación alfa, beta y gamma, o sea, los tipos de radiación natural que existen, y que expliquéis y apliquéis a un ejemplo concreto las leyes de Soddy, ¿vale? Esta y esta. Esto es muy fácil, si lo entendéis bien, cuando esto caiga en un examen os vais a llevar una alegría, porque es muy fácil y vais a tener la pregunta bien seguro. Bueno, pues ya hemos terminado, esto es todo. El próximo vídeo seguiremos con física nuclear. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros y darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.